Estamos, estamos grabando en este momento. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Soy Andrés, el profe de historia. La idea de este video es hacerlo lo más breve que pueda para poder explicar de alguna forma las actividades que nosotros veníamos desarrollando hasta este momento. Tenemos 3 actividades, pero para todos aquellos que las realizaron y para aquellos que todavía no, y para que se entienda un poco mejor de qué estamos hablando, me parece pertinente, me parece necesario hacer un video breve, explicativo, tratar de ser lo más pedagógico posible. Pedagógico quiero decir, tratar de que se entienda específicamente de qué estamos hablando, con los textos que nosotros estamos trabajando. Más adelante, porque esta pandemia y la cuarentena se va a extender por lo menos 2 meses más, les voy a desarrollar otras actividades, voy a mandar videos con otras cosas, con otras indicaciones y explicando otras temáticas que también me parecen necesarias. Antes que eso, necesariamente enviarles un video explicando las actividades que nosotros venimos desarrollando. Bueno, lo que ustedes van a ver ahí son las consignas de la primera actividad y vamos a ir viendo cómo vamos corrigiendo y cómo vamos explicando cada una de ellas. Fíjense que nosotros teníamos las consignas para trabajar, cuáles fueron las reformas borbónicas más importantes que se dieron en el continente americano y el régimen económico y por cuál fue reemplazado. Yo les pedía que lo vayan desarrollando brevemente. Y después, ya insertos dentro de la Revolución de Mayo, cuáles son los 2 principales grupos económicos y qué actividades poseían cada uno de ellos. Bien, ustedes me van a ir viendo que voy cortando el video porque voy colocando pausa para poder ir organizándome mejor con las filminas por las cuestiones que les quiero decir. En las primeras preguntas tiene que ver con esto, ¿no? Con esta parte ustedes van a ver antes de mayo que habla de las reformas borbónicas que se extendieron. Vieron que por ahí se traba cuando se trabaja así en la máquina. Se extendieron, a ver, esperen un poquito. Las reformas borbónicas se extendieron a las colonias y modificaron la relación entre las colonias y España. Y de cambiar de apellido, entre comillas, en la corona española. Y con el objetivo de aplicar reformas administrativas y económicas, con el objetivo de poder, 2 cosas, controlar el territorio y poder recaudar más. Esos eran básicamente los objetivos. Se establecen que se les va a llamar reformas borbónicas, va a entrar en esta parte, ¿sí? Yo creo que había puesto acá, abrí con el Paint, lo abro para poder escribir dentro. Ahí está. Hay que tener un poquito acá de mayor importancia para que ustedes vayan observando eso. Y por el otro lado, otra de las consignas era el régimen económico que vamos a encontrar en este momento. Primero, el régimen de y se va a pasar, se va a modificar ese régimen de monopolio que era solamente comercializar con España, América con España. Ese era, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El comercio legal. Eso se modifique y empiecen a trabajar con el libre cambio. El comercio ya no solamente va a ser con España, sino que se van a incorporar las potencias como Inglaterra o Francia para poder comercializar con estas tierras. Continuamos. ¿Cuáles fueron los 2 principales grupos económicos y qué cualidades poseían cada uno de ellos? Es decir, cómo estaba conformada, quiénes manejaban la economía de ese virreinato que después va a dejar de ser virreinato para transformarse en otra cosa que ya vamos a ver específicamente qué es. Bueno, y allí
yo les marqué, fíjense, en el texto que habla de la Revolución de Mayo, los monopolistas y los ganaderos exportadores, los dos principales grupos económicos, el desarrollo ahí. Comerciantes monopolistas son aquellos comerciantes que estaban ubicados en Buenos Aires y que han venido comercializando con España, y gracias a ese comercio han hecho su fortuna. Y los ganaderos exportadores son los que ya dentro, un poco más adentro de la tierra, empiezan tienen animales, tienen grandes extensiones de tierra y comienzan a exportar carne a las potencias por contrabando, pero a España también, y también empiezan a formar parte de un grupo económico importante. En la segunda actividad, nosotros habíamos ya insertos dentro de la Revolución de Mayo, hablado de cuáles eran las principales noticias que provenían de España. Después hablábamos de quiénes son los principales revolucionarios que el texto resalta. La número 3, la consigna número 3, cómo queda conformada la primera junta. Y 4, a qué se le llamó la máscara de Fernando. En esa parte, en ese texto, ustedes también lo van a encontrar, ¿sí? La situación de España, cómo estaba, fíjense en esta parte. Ahí tienen. Acá, debido a la presión de los jóvenes revolucionarios, ¿quiénes fueron los jóvenes revolucionarios? En esta parte también lo está dicho. En la última partecita van a ver qué fue la máscara de Fernando, ¿sí? Que fue planteado como una estrategia. Fíjense, lo leen, lo establecen, ¿sí? Y lo vamos desarrollando. Bien, y en la actividad número 3, fíjense que habíamos establecido por orden cronológico primero las tendencias políticas. Eso vamos a observar. ¿Cuáles fueron las tendencias políticas que se plantearon? Después, el orden cronológico en el cual se fueron sucediendo los diferentes ensayos revolucionarios. Y aquí yo quiero marcar una... En cuanto a las tendencias, yo creo que ya lo habíamos hablado un poco, habíamos establecido un poco quiero decir, pocas clases que tuvimos, 1 o 2 clases, de que las principales tendencias son los saavedristas y morenistas. Acá lo tienen. Y a cada uno de ellos. ¿Qué objetivos tienen esos grupos? Saavedristas, seguidores de Cornelio Saavedra. Morenistas, seguidores de Mariano Moreno. Y las cualidades que tiene cada uno de los grupos. Las cosas que quería plantearles cuando yo hablo de los ensayos. Hablo de que al momento de la revolución, se hace la revolución. Es decir, se sabe el poder quién estaba, el virrey. Pero en esto, ¿cómo se sigue? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Porque la historia nosotros la estudiamos a partir de lo que pasó y nosotros sí sabemos qué pasó. El futuro de ese acontecimiento específicamente. Porque sabemos lo que pasó en el 10, en 1820, en 1830, en 1840. Pero nosotros tenemos que entender que en ese momento histórico, los personajes que actúan dentro de la historia no saben qué es lo que va a pasar hacia adelante. ¿Tienen alguna leve idea? ¿Tienen intenciones? Sí. ¿Tienen objetivos? Sí. ¿Tienen intereses? Sí, perfecto. Pero efectivamente no saben. Entonces, lo que nosotros observamos es que después de la revolución hay que formar un gobierno. Y bueno, ¿y qué se forma? Y lo primero que se forma es la primera junta. ¿Sí? Es un ensayo de gobierno. Lo se forma cuando ingresan los diputados del interior, es la junta grande. Y así se van formando diferentes gobiernos. El primer triunvirato, el segundo triunvirato y termina en el directorio acá, ¿sí? Claro, específicamente y concretamente. Eso es lo que quiero que ustedes tengan. Nosotros sí podemos saber qué es lo que pasó, porque lo estudiamos. Pero los personajes que están protagonizando la historia no saben qué va a venir hacia adelante. ¿De qué se trataba este momento histórico? Voy a ir cerrando y finalizando porque ya me extiendo mucho. Fíjense acá, la asamblea del año 13. Ahí en estas nociones que son las que les pido, 3 nada más de todas las que hay, como para poder explicar de qué se trató esa asamblea
y qué planteaba de importante esa asamblea. Y en este lado del texto vamos a ver sobre el Congreso de Tucumán, 1816, y cuál es el objetivo. Fíjense que ahí abajo, que lo podemos tomar como el objetivo de la firma del Acta de Independencia. ¿Por qué? Porque después de la llamada revolución y de los ensayos políticos y de ver cómo se va a conformar el gobierno, hay que plantearse independiente, hay que separarse definitivamente de España. Y eso va a traer aparejado muchas luchas que se van a dar en este territorio y que van a tener que darse en un territorio por fuera de lo que vamos a conocer como las Provincias Unidas, para que la realeza española, que pretende volver, y se me cerró la puerta y se me apagó la luz. Les voy a enviar otro video que tenga que ver con lo que estamos hablando, que tenga que ver con un poquito de establecer esta temática y explicar algunas nociones con algunos mapas de cómo se va modificando el territorio y desde 1820 en adelante sobre unitarios y federales, qué es lo que vamos a desarrollar. Bueno, cuídense, los abrazo, que sigan bien y en cualquier momento nos estamos viendo. Hasta luego.